Bueno, pues si están de acuerdo, vamos a iniciar. Ya pasan de las 5 para que no nos gane el tiempo. Entonces, si les parece, vamos a dar inicio a esta sesión de las videocharlas llamadas Confidencias e Intimidades hacia la nueva educación media, superior y superior. Concretamente, esta sesión lleva por nombre, o este encuentro entre estudiantes y docentes, se llama Nativos Inmigrantes Digitales, así como pregunta. Ajá. Alfabetización digital y conectividad, una realidad que excluye. Entonces sean todos bienvenidos, bienvenidas al público que nos está acompañando ya en esta sesión. Y para empezar esta sesión hay que recordarlo y realmente todo el ciclo de las videocharlas lo organiza la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria, AIDU México, concretamente el capítulo de México. Bueno, para dar inicio voy a presentar a las y los estudiantes que nos acompañan esta tarde y lo mismo con los docentes. Entonces, voy a empezar primero con los estudiantes. Tenemos a Olivia Galicia Martínez. Ella es estudiante de la licenciatura en Administración Educativa de la UPN. Muchas gracias, Oli, por acompañarnos. Y también tenemos a Mauricio Alejandro González Ortiz. Él es estudiante de posgrado, del posgrado en Pedagogía de la UNAM. Concretamente, él estudia en la FES Aragón. Él es estudiante del cuarto semestre ya, va a empezar su último semestre de la maestría en Pedagogía. Gracias, Mau, por acompañarnos. No, gracias por invitarme, doctor. Bueno, está también invitado Octavio García Arellano de la Universidad Simón Bolívar. Él es estudiante de la maestría en Comunicación Visual, pero como está trabajando, tuvo una junta de último momento, pero se va a incorporar más adelante. En el caso de los docentes, de los y las docentes, tenemos a Lilia Villarreal Barajas. Ella es docente de Educación Media Superior, concretamente del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Gracias, Lilia, por acompañarnos. A ti por la invitación. Y tenemos al maestro Marcelino Guerra Mendoza. Él es profesor de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias, Marce, también. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y también tenemos a el maestro Lauro Ventura Cabrera. Él es docente también, profesor de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco. Gracias, Lau, por acompañarnos. Gracias a ti, gracias a todos. Buena tarde. También, muy bien. Bueno, una primera cuestión que a mí me gustaría, con la cual me gustaría iniciar, pues es que cada uno de ustedes nos cuente cómo valora la experiencia de enseñanza y aprendizaje a partir de las plataformas digitales o de los medios como lo hayan hecho, como se haya podido, a partir de el confinamiento derivado de la pandemia de COVID-19. ¿Cómo valoran esa experiencia? O sea, en una palabra es que hasta no más de 5 minutos nos platiquen, pues, cómo les fue, ¿no? ¿A qué tipo de problemáticas se enfrentaron? Y poco a poco vamos a ir ahondando en estos aspectos, ¿no? Entonces, Lilia, ¿quisieras empezar, por favor, contándonos tu experiencia? Sí, Luis, muchas gracias. Si me gana el tiempo, por favor, me avisas. Y de antemano me disculpo si hay un poco de ruido en el fondo. Hay una obra aquí afuera de mi casa. Tengo ventanas cerradas, pero creo que no es suficiente. En general, yo valoraría la experiencia como algo positivo, pero particularmente porque por la forma en que yo trabajo me fue muy fácil trasladar
la dinámica de mi salón de clases a un entorno digital. Concretamente, para dar un poco de contexto, yo no doy clases en términos de exposiciones. Mis clases se reducen a asesorías. Yo les doy a mis estudiantes un libro de texto con el cual van a trabajar. Ellos realizan lecturas, trabajan con los ejercicios, revisan los ejemplos y las sesiones de clases se reducen a trabajar con dudas sobre las lecturas que están haciendo y sobre los ejercicios que van haciendo. Es un proceso un poco complejo, sobre todo considerando que mi clase es de matemáticas y a nivel preparatoria, vaya, creo que no hace falta ahondar, ¿no? en todas las dificultades que me enfrento. Pero me ha resultado muy bien el trabajo a distancia porque fue muy fácil trasladar el mismo trabajo de asesorías que realizo en el salón a un entorno a través de Messenger. Fue una muy buena experiencia. Muchos estudiantes me dieron muchas sorpresas, buenas sorpresas. El problema central yo lo vería en la cuestión de la conectividad. Fueron muy pocos los que realmente lograron conectarse y la mayoría, la razón que dan de por qué no se conectan es porque no tienen acceso a Internet. Especialmente a la población con la que trabajamos nosotros en el IEMS, de zonas marginadas. Entonces son muchachos que en casa no tienen Internet, muchos de ellos ni siquiera tienen computadora, algunos ni siquiera tienen un teléfono inteligente. Entonces, la conectividad sí es algo un poco complicado porque quizás habrá muchos muchachos que sí quieren, sí quieren trabajar a distancia, pero no tienen forma porque no tienen cómo conectarse. Y bueno, creo que a grandes rasgos así es como reduciría la experiencia que yo he tenido en los últimos 4 meses. O sea que tú la planteas como una experiencia. ¿Cuál fue la palabra que utilizaste al principio? Y ya no me acuerdo. Pero fue algo positivo. En términos generales, ¿tú consideras que te fue bien? Ajá, por la forma en que yo trabajo, yo considero que sí me fue bien, pero con resultados muy pobres porque fueron muy pocos los muchachos que realmente sí estuvieron conectados. Ok, ahorita vamos a ahondar sobre esa parte, ¿no? De qué pasó con los otros estudiantes, porque cuando hablamos y te hacía la invitación, tú me decías, es que mis estudiantes pues no tienen acceso a Internet, entonces se vuelve muy interesante saber en esos casos cómo lo hicieron, cómo batallaron esos docentes, esos y esas docentes para poder llevar a cabo su trabajo, ¿no? Entonces, vamos a más adelante a ahondar sobre ese aspecto, Lilia, muchas gracias. Mauricio, Gracias, ¿tú qué nos cuentas? ¿Cómo te fue? ¿Cómo valoras esa experiencia de trabajo a distancia en el posgrado en pedagogía? Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia concreta. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí fue algo enriquecedor para mi propio trabajo de tesis, porque durante el principio de la pandemia, bueno, yo planteaba en el trabajo sobre el conflicto que se tiene, ¿no? De trasladarse de un sistema o una modalidad presencial a manejar un trabajo ya a distancia. Ahora pues nos tocó vivirlo de golpe, ¿no? De una semana nos estábamos viendo y a la siguiente pues ya era todo a distancia. Realmente no creo que haya tenido muchos problemas porque en los seminarios que manejamos, los maestros, bueno, los doctores se acoplaron muy bien a la modalidad de videollamada y de comunicarnos por medio de Zoom, incluso hasta las últimas presentaciones de los avances. Y en ese aspecto creo que fue muy positivo que todos nos hayamos podido adaptar a esta modalidad. En cuanto a la vivencia, fue algo, al principio sí fue complejo porque pues no es lo mismo estar en presencia del docente que nos esté explicando, que estemos en la dinámica de un seminario presencial, porque bueno, manejamos los dos tipos de contextos, ¿no? El digital y el entorno físico, y muchas veces podemos tener alguna distracción, ¿no? En nuestro entorno físico que entorpezca a veces lo que estamos platicando, las cuestiones que estamos viendo en línea. Esa fue como que de la parte como no tan positiva, porque luego sí es muy fácil, bueno, yo en mi caso luego es muy fácil distraerme con cosas que tengo alrededor o en la misma computadora puedo estar planteando algunas otras situaciones. Entonces esa es como que la parte
no tan positiva, pero de ahí en fuera la comunicación siempre fue constante. Me gustó mucho, como lo repito, la adaptabilidad que tuvieron mis profesores, los doctores, para poderse comunicar con nosotros. No tuvimos esa limitante de conectarnos, salvo algunas veces que la conexión llegaba a fallar o situaciones técnicas, ¿no? Que de eso nadie se escapa en esta cuestión digital. Pero de ahí en fuera me pareció una experiencia, sobre todo en cuanto a lo que estoy trabajando, muy enriquecedora porque, bueno, aporta bastantes matices a lo que es la vivencia, ¿no? De ese tránsito de golpe de lo presencial a lo digital, lo que yo había manejado como una cuestión de los estudiantes, pues ahora ya lo viví en carne propia, de un día para el otro, estar en esta modalidad y hasta el momento creo que es una gran oportunidad porque tarde o temprano como que sí va a dar esta transición, ¿no? De ir cambiando o de agregar acercarnos más a las tecnologías digitales para comunicarnos en cuanto a la educación. Y bueno, ahora se dio la oportunidad de que fue casi de un día para el otro. Ok, muy bien, Mauricio. Igual, cuestiones interesantes que ahorita vamos a retomar, digamos, en la discusión general. Bueno, maestro Lauro, ¿tú qué nos cuentas? ¿Cómo fue tu experiencia docente? De la noche a la mañana, como decía Mauricio, amanecimos con la necesidad pues de dar clases en línea y de volcarnos a las plataformas digitales. ¿Tú cómo te sentiste y cómo valoras, cómo caracterizas tu experiencia? Bueno, hay mucha interferencia, pero ¿me escuchan? ¿Y? Mi experiencia ha sido positiva y negativa, y voy a explicar por qué. Yo, como diría el inolvidable Germán Dehesa, prácticamente soy un migrante y anexas de entrada. A pesar de que he estado en los dos lados de la cancha, como alumno y como tutor virtual desde hace ya algunos años, uno nunca termina de aprender. Yo no fui de los maestros que está pertrechado tecnológicamente, fui prácticamente, tampoco me atomicé y me perdí en ese mundo, soy prácticamente de lento aprendizaje de los medios tecnológicos. Tuve la gran fortuna, la gran ventaja de ser empático con los alumnos y yo me apoyé básicamente en ellos. Fíjense que en la UPN ahí tuve la enorme satisfacción de que 2 o 3 alumnos, doy clases en la licenciatura de Sociología de la Educación, realmente se las sabían de todas, y ellos me apoyaban en la cuestión tecnológica. En mi caso, repito, a pesar de que tengo incluso estudios de posgrado en estas cosas, he de confesar que el Zoom me dejó como zombie, al igual que el Microsoft Teams, ¿no? Francamente, cuando uno no planea las actividades en línea, ¿sí? Con una filosofía, con una pedagogía y con una didáctica prácticamente diseñadas para esto, pues es muy difícil porque todo se vuelve cuesta arriba. A pesar, repito, hablo desde el referente de cierta experiencia, de cierto camino recorrido, me agarró, si no con una mano atrás y otra adelante, como hay muchas instituciones, y sobre la marcha, repito, fui prácticamente desahogando los cursos. Me apoyé muchísimo en mis alumnos, tanto de la pedagógica como de otra institución los sábados. Tengo 25 años dando en una privada y también gocé de la satisfacción del apoyo. Pero ahí hay una primera necesidad, el déficit de falta de capacitación de los docentes. En mi caso, estrictamente personal y a lo mejor de muchos colegas, ahí hay un enorme déficit, hay un campo por solventar. Repito, así fue. Claro, el perfil que tienen los alumnos de la pedagógica coinciden en gran medida con los que me comentaba el ILIA, ¿no? Un perfil, repito, que vienen de la periferia, se hacen 2 o 3 horas para llegar con muchas dificultades de conectividad, en fin. De un grupo, prácticamente el 50% pudo conectarse y la otra, pues por la exclusión a propósito, ¿no? A grandes rasgos fue una experiencia en ese sentido positiva, porque los alumnos, hay muchos alumnos imaginativos y creativos, y en otro sentido demuestra las carencias y desnuda prácticamente las carencias, no solo digamos, de las habilidades docentes, sino de la propia del sistema educativo. Y más allá,
el déficit y cuesta arriba la parte socioeconómica. Tenemos prácticamente más de la población con dificultades económicas, en pobreza, y más agudizada por el desempleo y una serie de circunstancias que prácticamente vienen lo peor, ¿eh? No quiero ser trágico ni nada por el estilo, pero ahí está. No quiero salirme del tema, Luis. Ha sido positivo el balance, pero también con su parte negativa. No es fácil dar clases desde mi perspectiva en el mundo virtual. Me siento cómodas en ambas, pero el desgaste también, cuando uno tiene ciertos horarios y ciertos grupos, 3 o 4 grupos, sí es desgastante. Un Y hay claustro, que digamos. combinarlos con una serie de... eso sería así de momento, pues, a bote pronto. Ok, muchas gracias, Lauro. Oli, ¿andas por ahí? Que creo que hablando de los problemas de conectividad. Bueno, vamos, maestro Marce. Creo Maestro, que no está activado su micrófono. Sí, buenas tardes. Gracias, Luis. ¿Se escucha bien? perfecto. Bueno, yo sí te Bueno, escucho porque luego acá también se corta y pasan cosas de estas extrañas. clara, sí. Pues acá en la Universidad Pedagógica donde trabajamos, junto contigo, con Lauro, la doctora Alicia, veo a Susana, pues antes de la pandemia, de la contingencia sanitaria, teníamos un paro de los compañeros trabajadores administrativos en la institución, mes y medio antes de que empezara la contingencia sanitaria. Un paro por cuestiones laborales que las autoridades de la universidad nunca resolvieron, dejaron acabar a los trabajadores hasta el último día y tuvieron que entregar las instalaciones sin respuesta alguna porque la contingencia iniciaba. Entonces, esta circunstancia hizo que los estudiantes, mes y medio atrás, no estuviesen en clase. Y esto, bueno, nada más nos había dado un mes de trabajo en el semestre, prácticamente de manera presencial. Afortunadamente yo había tenido clase con el grupo el semestre anterior y en este continuaba, así es que conocía a la mayor parte de los estudiantes. Durante el paro no hice trabajo de esquirol, no di clase, ni mucho menos, pero al empezar la contingencia, pues pasó una semana y tampoco tenía contacto con los estudiantes. Mi primera acción fue localizarlos a través de contactos que ellos mismos tenían con los demás compañeros, para saber cómo estaban, cómo se encontraban, a través de WhatsApp, del Face, del Messenger, etcétera. Y ya 15 días, 3 semanas después, empezamos a contactar la forma en cómo continuar con el semestre. Y la manera por la que yo opté fue no dar clases las 2 horas que tenía asignado para el curso presencial, sino distribuir el, el horario en términos de trabajar con equipos de trabajo del mismo grupo, equipos de 4 o 5 personas que ya estaban formados. Entonces yo daba asesoría por plataforma, el Google Meet, en 20 minutos explicaba cómo estaba la situación, de qué se trataba y dejaba encargo para que los estudiantes lo pudiesen realizar. Ellos se ponían de acuerdo en la forma en cómo se ponían en contacto y en una semana posterior volví a invitarlos a la plataforma e iba dándole seguimiento a su trabajo. Realmente al principio me interesó muchísimo, en primer lugar, encontrarlos, saber de ellos. Hubieron algunos problemas de contagio, familiares fallecidos en sus familias, y poco a poco me fui enterando que había problemas de equipo, de conectividad,
de dispositivos y demás cuestiones. Quien no podía conectarse, pues lo hacíamos a través del celular, WhatsApp o el Messenger. En fin, se fueron buscando cuestiones. Pero la cuestión está en que intentar dar clases durante el tiempo que está estipulado para lo presencial es un gravísimo error, y a lo primero en lo que yo decidí fue trabajar en pequeños equipos. Da más cercanía con los estudiantes, los conoce uno todavía más y pues ellos se sienten con confianza, pueden desahogar muchas cosas, porque más allá del trabajo académico, pues está la cuestión personal, su cuestión familiar, económica. Muchos perdieron trabajo, muchos tuvieron bastantes problemas. Todo esto nos llevó a compartirlo con los compañeros de la línea metodológica, y ya posteriormente les platicaré cómo es que fuimos realizando un diagnóstico de necesidades para concluir con el semestre anterior. Gracias. Gracias. Perfecto. Ahora sí, Oli. Hola, buenas tardes, profesores. ¿Cómo están? Pues muy bien, muchas gracias. Qué bueno, de hecho tuve problemas para conectarme, profesor. Sí, no te preocupes. No sé si alcanzaste a escuchar la pregunta de arranque. ¿Cómo valoras tu experiencia como estudiante de la licenciatura ahora en las plataformas digitales por el confinamiento de la pandemia? ¿Cómo les fue? ¿Cómo te fue a ti en lo particular y a tus compañeros en la licenciatura en tu universidad, que es la UPN? Bueno, mi nombre es Olivia Galicia, soy de sexto semestre, lo acabo de concluir, y en el caso de los profesores, la mayoría con nosotros se comunicó. Hubo un solo profesor que no se comunicó. Con el profesor que tuvimos clases fue con usted, que fue Administración de Recursos Humanos, y la mayoría de nuestros compañeros sí se conectaban, pero muchos tenían problemas de falta de internet, falta de trabajo, falla de energía eléctrica. Muchos, hubo una compañera que desertó porque tenía que trabajar o estar en clases. Carla, profesor. Ella de hecho desertó porque no, ya no pudo conectarse. Y por ejemplo, en mi caso, como alumna, yo tengo un hijo que es estudiante y en algunas ocasiones cuando teníamos clases se empalmaban los horarios y él tenía que tomar clases en el celular y yo en la computadora. Y tuvimos que llegar al caso de componer otra computadora para poder tener clases a la misma hora sin tener ningún problema. Y bueno, mi conclusión fue que el tiempo que estuve tomando clases sí me sirvió. Aprendí porque me faltaba todavía esa preparación de un día para otro. Entrar a Zoom sí me costó un poco de trabajo, pero bueno, con la práctica y con los días se hizo más eficiente. Y como conclusión, pues que sí me agradó y que pues, me dejó un aprendizaje para futuras clases, para el futuro semestre. Muy bien. Muchas gracias, Oli, por tu participación. Bueno, sin duda alguna, pues han expresado, ¿verdad? En sus dichos, en estas experiencias, cuestiones que han sido pues muy interesantes, ¿no? Lilia hablaba de las estrategias, le fue positivo por las estrategias que usa, pero también nos dijo que no todos los estudiantes tuvieron acceso. ¿Qué se hizo en esos casos, Lilia? Mira, yo especialmente seleccioné usar Facebook, pensando que los estudiantes ya tienen esa red social, ya la saben usar, no tenían que instalar algo nuevo, pero lo más importante, que no necesitan consumir datos en el teléfono para poder acceder a la red social. Pero aún así la inquietud de muchos muchachos es que no tengo datos, no me puedo conectar. Pero bueno, viendo el contraste, como estábamos enlazados a través de Facebook, pues yo también podía ver todas las publicaciones que ellos hacían a través de la red social. Y vaya, como que queda un poco la duda de qué tan cierto es lo que el muchacho dice, si yo estoy viendo que publica 5 o 6 cosas al día en Facebook y luego me dice que no se puede conectar.
Entonces, bueno, en mi caso en especial, las alternativas que yo les di a los muchachos fue a través de correo electrónico o a través de Messenger. Desgraciadamente necesitas acceso a Internet para cualquiera de esos dos medios, pero no tuve otra alternativa. Ya. No sé si alguien quisiera ahondar, estamos ya en esta parte de una discusión como más libre. Ahorita Lilia nos decía, bueno, pues el Facebook, porque yo sé que lo usan, digamos, para el ocio, y era más fácil acceder a ellos por algo que ya usaban que irse a una plataforma nueva realmente para todos, ¿no? Ya en términos generales creo que han establecido más o menos cuáles son las plataformas que usaron, ¿no? Por ahí Marce habló del Team, otros hablaron del Zoom, hablaron de distintas plataformas. ¿Cuáles plataformas usaron? Pero más allá como de los nombres, de todas las que utilizaron ahora, ¿cuáles creen que son las más funcionales o cuáles creen ustedes que dan algún tipo de resultados a partir de esta experiencia? No sé quién quiera empezar como en ese sentido, porque tenemos todavía muchas preguntas, ¿no? Esto da para mucho tiempo, pero no sé si alguien quisiera ahondar en particular sobre alguna o algunas plataformas en cuanto a los beneficios, a que no son, digamos, como tan, como nos las venden. No sé, maestro Marce, y sigo con Oli, que creo que también levantó la mano. Sí, tú me dices el tiempo, porque si no, a mí me cuesta trabajo soltar el micrófono, pero tú me avisas. Por favor. Antes de entrar a las plataformas, yo plantearía la gran problemática que significa la conectividad prácticamente para los muchachos de media superior y superior. Parecieran ser niveles que esto está superado, pero no, porque luego también se piensa que las plataformas van a resolver el problema de formación en media superior o en superior. Y son medios, pero los medios se convierten en mensajes. Y el gran problema es que uno quiere emplear las plataformas desconociendo cuáles son las condiciones reales de los estudiantes y las estudiantes. Este es un punto, me parece, muy importante porque no es lo que tienen que hacer las instituciones de media superior y superior, principalmente de carácter público, para garantizar que los estudiantes en esta situación de emergencia tienen que su formación sea de modo virtual o a distancia. Entonces, las plataformas pueden ser muchas, fueron reduciendo costos, algunas empezaron a aparecer como de manera más dinero, después de cierto tiempo, de repente se flexibilizó, etcétera. Pero, y hay varias plataformas. Pero antes de ello, pues habrá que ubicar cuál es esta situación de sus condiciones reales de los muchachos. Perdón, Marce, tú ahorita que intervenías, nos hablabas de un diagnóstico que hiciste, no sé si con tu línea o con tu cuerpo académico. ¿Nos puedes contar brevemente? Fue una propuesta del cuerpo académico para conocer estamos trabajando una investigación sobre estas condiciones de los muchachos, en primer lugar, muchachas, para tener acceso a las plataformas, en el sentido de lo que descubrimos en un primer momento, que era su situación familiar, su situación económica, laboral, de pareja. Realizamos un foro en la licenciatura que fuimos proponiendo desde el cuerpo académico, la línea metodológica, y se llegó a toda la licenciatura y se descubrieron cosas impresionantes. Muchachas que, por ejemplo, pues son violentadas por su pareja
al estar encerradas en esta contingencia sanitaria. Y cuestiones de pérdida de empleo, por ejemplo, de los mismos estudiantes, pero también de los padres. Tener que compartir la máquina o el dispositivo con otros hermanos, con otros miembros de la familia, inclusive con los padres que tuvieron que hacer trabajo en línea, pues va dificultando su acceso a la línea, los recursos para entrar a estar conectado, pues también fue pareciendo una parte importante. Esa parte de sus condiciones es bien necesaria tenerla presente para poder avanzar después en estas plataformas. Viene el siguiente semestre, cerramos, tuvimos una consigna, no reprobar a nadie, pero no regalar la calificación. ¿Qué quiere decir? Pues que hubo tomar en cuenta estas condiciones para ir viendo cómo podíamos avanzar. Pero el siguiente semestre, pues van a empezar desde el primer día en línea, En línea. porque ya decidió la pedagógica que no es presencial el regreso. Esta es la situación que me parece importante señalar. Oli, ¿tú coincides? Tú como estudiante, Mauricio como estudiantes ambos, la necesidad de reconocer sus contextos y sus problemáticas, ¿qué tanto lo hicimos los profesores en este semestre que acaba de concluir? ¿O realmente en este ejercicio de aventarnos como el borras lo pasamos por alto? ¿Ustedes cómo lo vieron como estudiantes, Oli? Bueno, en el caso mío, profesor, no nos regalaron la calificación, como mencionaba el profesor Marcelino. Tuvimos que trabajar sobre el programa que teníamos con la mayoría de los profesores y tener que ir avanzando sobre ese programa. Y nos ayudaron todas las plataformas, que fue Facebook, fue WhatsApp, y fue por correo electrónico mandando tareas, poniéndonos de acuerdo, trabajando en equipo. Y yo creo que todo fue importante, todos los medios que tuvimos al alcance nos sirvieron para poder concluir el semestre. Ya. Decías hace un momento, Oli, ¿tú consideras que en términos generales hubo aprendizajes significativos? Sí, sí, claro que sí. Dentro del mal que surgió la pandemia, hubo bastantes aprendizajes. Saber convivir y saber ser tolerante con esta situación entre compañeros, para los profesores, porque hubo un profesor que nunca se comunicó con nosotros. Tuvimos que estarlo buscando para tener una calificación. Y el último día, que fue el 31, todavía no subía la calificación. Entonces, sí fue importante estar perseverando para poder tener esa calificación. Oye, ¿y cómo los calificó si no lo encontraron? ¿O cómo fue ese proceso rápido? Pues nos dejó un trabajo, profesor. Ok. Pero nos lo regresó varias veces, porque quería casi como una tesis. Ya. Bueno, pero bueno, un tipo de revisión, estoy suponiendo, de ese trabajo. Ok. ¿Cómo? No la entendí. Hubo un proceso de revisión continua de ese trabajo. Sí, nos lo estuvo revisando y nos lo regresaba y así. ¿Por correo? Por correo, pero nada más tuvimos 2 clases con el profesor. Ya. Era capacitación en administración, y entonces no aprendimos. Bueno, hay todo, como decía Lauro. Mau, ¿tú cómo ves esta necesidad de reconocer los contextos de los estudiantes? Bueno, en realidad de todos, porque pues todos estamos en esto, ¿no? Ya lo decía también el maestro Marce, pues las condiciones de los docentes, para pedir o no pedir cosas, y pues también nosotros como docentes a los estudiantes sus condiciones, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves este aspecto en particular, las condiciones de los estudiantes, Mau? Bueno, en nuestra experiencia en el seminario, en los seminarios, en el posgrado, yo creo que se manejó bastante bien separar los 2 tipos de herramientas que manejamos, ¿no? Por un lado, las plataformas que son de comunicación como esta,
el Zoom que solamente es el vehículo para que podamos comunicarnos de manera presencial, bueno, de manera sincrónica, mejor dicho. Y por otro lado, las herramientas que son las que ocupamos para hacer el trabajo, ¿no? En este caso, los procesadores de texto y el correo electrónico y todas esas cuestiones que ya son un poco más asincrónicas. Creo que nos adaptamos bien nosotros a la forma de trabajo que llevábamos porque hacíamos los avances. En los seminarios que teníamos, podíamos tener esa comunicación en cuanto a las lecturas, en cuanto a estar discutiendo algunos temas que venían en el programa que se trazó desde un inicio. Entonces yo siento que en ese aspecto sí como que supimos ocupar las herramientas que eran necesarias para llevar a cabo el trabajo y nos valimos de la herramienta de la comunicación para poder llevar a cabo esos encuentros, ¿no? Que siempre, aunque uno esté solo y tenga las lecturas y tengas ese diálogo con el autor, siempre enriquece que otras voces sobre el mismo tema te puedan dar otros ojos, otra vista sobre lo mismo que leímos. Esa parte creo que sí la llevamos adecuada. Fue un poquito complejo al principio adaptarse al contexto, ¿no? Como platicábamos en la charla del martes, de que de un día para el otro, bueno, tu casa se convierte ahora también en tu escuela, ¿no? Cuando antes eran espacios completamente separados y ahora es el mismo. Entonces, esa adaptabilidad que se tiene, yo en cuanto al trabajo que estábamos desarrollando, muchos de los que diseñan las plataformas específicamente para trabajar a distancia, decían que la clave para poder llevarse de mejor forma o transitar de mejor forma por una modalidad de esta característica era con la disciplina, ¿no? Y bueno, creo que nosotros no lo padecimos tanto porque teníamos el seminario a la misma hora, terminábamos a la hora que era. Lo único que nos ahorrábamos era el traslado, ¿no? De nuestras casas a la escuela y viceversa, pero lo llevamos bastante bien. Y de ahí en fuera, como generar esos entornos, ¿no? Sí es complejo generar ese entorno de aprendizaje en nuestra casa, ¿no? Dedicarse al 100% o encontrar un lugar donde pueda converger la vida social que tenemos en nuestro hogar con la vida social que teníamos en la escuela. Creo que esa fue la parte compleja al principio, porque como dice, ¿no? En la casa se atraviesa los familiares, el ruido, cualquier cosa. Entonces era esos distractores los que sí nos llevaban por otra cuestión, pero a grandes rasgos yo creo que en el posgrado nosotros sí tuvimos una buena experiencia en cuanto a compartir los seminarios y enriquecernos con lo que cada uno tenía que decir. Muy bien, gracias, Mau. Supermaestro Lauro. Y a la orden. Oye, tú nos decías hace rato que te apoyaron algunos. Se oye ahí algo afuera, ¿verdad? A ver, ¿sí puedes hablar ya? ¿O todavía se escucha el ruido? Adelante, Luis, dime. Sí, tú nos decías hace rato que incluso en tu caso algunos alumnos, ¿verdad? Te habían apoyado en este proceso. ¿Quisieras ahondar un poquito más en esa parte? Sí, con gusto. Hay alumnos que tienen un feeling didáctico pedagógico. Hay alumnos, al menos, claro, puede ser es totalmente atípico y es de excepción. A mí me tocó la suerte, porque es la suerte de tener dos alumnos que eran profesores a nivel secundaria y los dos son ingenieros. Entonces, eso me facilitó muchísimo el camino. Y repito, no obstante que manejo ciertas plataformas, Blackboard, la plataforma de la universidad, la MUL, la UFT, la plataforma también, la que le tuve que entrar, sí, porque no me preguntaron, era por la izquierda o la derecha o te largas, así literalmente fue Microsoft Teams. Y para mí, finalmente, a veces bajo esa presión, pues tuve que ir solventándolo, pero en esa parte fui muy afortunado, digamos, ¿no? Pero sí me di cuenta de las grandes deficiencias tecnológicas que arrastro. Al final no es cuestión de edad, tiene que ver la cuestión de actitud, en mi caso, ¿no? A veces
soy un maestro de media cuchara tecnológica, con muy profundo respeto a los maestros albañiles. Me considero ahí, todavía estoy aprendiendo las plataformas. Repito, tuvo esa parte, pero encuentro que son amigables. Muchas plataformas es cuestión nada más de tener un buen tutor o alguien que nos capacite para aprovechar y sacarle jugo. Son medios, son herramientas. No, también que quede muy claro esta parte, los colegas lo entienden perfectamente bien. Es un medio, es una vía, es un instrumento amigable que facilita en ciertos momentos. El contexto es determinante efectivamente para estos procesos, más en un país como México, más en mi caso que soy de un estado de Oaxaca con profundas asimetrías sociales, los Altos de Chiapas, la Mixteca oaxaqueña, en fin, niños que caminan 3 horas, no hay luz, están en internet, en el discurso, etcétera, etcétera, ¿no? Broncas complejísimas del sistema educativo que quedaron desnudas, ¿sí? Pero totalmente, ¿no? En fin, ahí se ve la complejidad enorme de la educación. Por ahí lo dejaría también esta intervención, Luis. Muy bien. Estamos viendo entonces que hay, digamos, básicamente se podría decir dificultades en términos de acceso, de conectividad, estructurales incluso, ¿no? De familiares, sociales, que tienen que ver pues con el lugar que ocupamos dentro de la sociedad, obviamente, y también problemas de tipo, digamos, de alfabetización digital, ¿no? De saber utilizar las plataformas y las herramientas digitales, pero no solamente en términos de saber apretar botones, sino pedagógicamente qué se hace con esas herramientas y qué se hace con esas plataformas. Hay algo que me gustaría preguntarles de manera general, ¿quién quiere responder? En esta situación, en esta coyuntura que se nos presentó, ¿cómo fue el soporte o el papel que dio la institución en la que ustedes laboran o en la que ustedes estudian ante esto? Ya lo decía por ahí también el maestro Marce, ¿no? Pero hubo ciertas facilidades, se escondieron, brillaron por su ausencia las autoridades. O sea, ¿cuál fue más bien el papel de la institución en esta coyuntura de la pandemia? No sé quién quiera contestar la pregunta. Tenemos ahí un poco de tiempo para ello. Maestro Marce. Perdón, es que es un tema que me llama, me atrapa, motiva. El papel de las autoridades ha sido nefasto en la universidad en cuanto al apoyo, tanto para los estudiantes como para los profesores, en general para la comunidad universitaria. El ejemplo que ponía del paro de trabajadores administrativos dio cuenta de ello en un primer momento. Luego, el inicio de la contingencia, pasó mucho tiempo en que pudiesen ir dando a conocer algún comunicado. Y después los comunicados eran los que la Subsecretaría de Educación Superior mandaba en general y se recuperaban y se querían poner en juego. Aquí hay que decir que en el área académica en la que nos encontramos, una de las 5 que constituyen a la unidad Ajusco, se hizo un trabajo propuesto por el coordinador del área, Adalberto Rangel, en términos de ir buscando estas alternativas que teníamos que ir echando a andar, pero sin el apoyo institucional, sino aquí hay que poner por delante el interés de la planta docente para encontrar a los estudiantes, para acercarlos, y la disposición de los estudiantes también para reiniciar este trabajo en su formación.
Pero todo eso se vale desafortunadamente la autoridad para desligarse de mucha responsabilidad que tienen al respecto. Si los muchachos tienen conectividad o no, dispositivos, es cuestión que ellos tienen que resolver, no la institución. Ya. Y es una institución pública que tiene recursos. Y con esta famosa austeridad de la Cuarta Transformación, pues no hay recursos para nada, al contrario, siguieron recortando recursos. Nosotros proponíamos que los recursos que había para un programa que es de fortalecimiento institucional se destinara a equipo para los muchachos y muchachas. No, pues cortaron el presupuesto. Ya no hay tal que se pueda. Entonces, hay que estar viendo esa parte. Por otro lado, los maestros, como profesores, los profesores de educación básica y media superior, que entran en plataformas y todo ello, pues sí, la casa se convierte en nuestro lugar de trabajo completito. ¿Qué quiere decir? Pues somos los que tenemos que absorber todos los gastos, todos los recursos, la energía, la máquina, el antivirus, todo lo que tiene que estar en juego. Uno no lo ve de un principio, pero cuando empieza a pasar el tiempo, por la cantidad de tiempo que pasas en la máquina, porque es una también sobreexplotación la que se ejerce, te empiezan a, como ya todo es por mensajes, por correos, por Messenger, por WhatsApp, y que hay que conectarse, no solo atiendes a los estudiantes, sino también reuniones virtuales, reuniones de grupos de trabajo, y resulta que antes de concluir el semestre anterior, yo más o menos vi los horarios que pasaba en la máquina y pues eran de hasta 12 horas de estar acá en la distribución de asesorías a los muchachos y luego reuniones. Tú no, Entonces, es un desgaste físico también, mental, que va en detrimento de la propia salud, que no está considerado para nada. okay. Entonces, no han dejado de cubrir el salario, esa parte es importante, pero es lo que mantiene. Lo otro, pues no hay un proyecto institucional general que permita decir cómo es que piensan continuar atendiendo a estudiantes, a profesores y trabajadores administrativos, Vamos a dejar, priorizando vamos a dejar esa parte sobre pendiente. todo la salud. Vamos a dejar pendiente esa parte porque es un poquito hacia, qué es lo que necesitamos justamente para este semestre, porque para el que sigue, ¿no? El que ya va a empezar, porque indudablemente en este, pues nos agarraron con los dedos tras la puerta. Ahora, tenemos un poco más de tiempo como para prepararnos, pero aún así hay que ver si las condiciones se van dando. Entonces, aguanten un poquito esa idea porque vamos a regresar hacia ella. Yo les pediría a los, invitados al público que está viendo la sesión, si nos hicieran el favor de poder ponernos en el chat las preguntas y o los comentarios para poder leerlos y también pues hacerlos participar de alguna u otra manera. Maestro Lauro, en tu caso, ¿notas diferencias del soporte institucional entre la universidad pública y la privada? Fue el sonido, Luis. Me quedé en el soporte institucional de la universidad pública. ¿Y qué más? ¿Tú notaste diferencias entre la universidad pública y la privada? Sí, claro. En el caso en mi calidad de profesor de la UPN, de una universidad pública, para mí es un honor y un privilegio trabajar. Mi apuesta es por la universidad pública.
pero por azares del destino llevo 25 años trabajando en una institución privada los sábados también, a pesar de todas estas crisis, pandemias, sí hay algo que hace la diferencia. No obstante la ausencia, la ineficiencia, la ineficacia de la rectoría, ¿sí? En el caso de la UPN, al final, como pudimos, unos más, otros menos, y otros se perdieron, sacamos el trabajo, ¿sí? Eso se debe también a una concepción al final de la educación como interés público, interés social, etcétera, ¿no? Para un país de las características del nuestro. En el caso de la privada, veo una paradoja frente a las TICs, ¿sí? Frente a la sociedad de la información y el conocimiento, veo al profesorado, y aplica para todas las públicas, unas más, otras privadas, perdón, unas más, otras menos, veo un trabajo a destajo en plenas TICs, es decir, prácticamente los profesores de las privadas, a excepciones, están descobijados, viven prácticamente a la intemperie, ahí sí, con una mano atrás y a otra, y el asunto para ellos es muy complicado. Son profesores, con todo respeto, yo lo viví en carne propia, en el ambulantaje académico, de un lado para otro, eso te genera una enorme inestabilidad laboral, inseguridad, y evidentemente que si tú lo comparas con alguien que tiene, digamos, cierta seguridad y estabilidad laboral, a pesar de las insuficiencias, de la ineficacia de la autoridad, digamos, tiene ciertos márgenes, aunque sean reducidos. El trabajo colegiado, también cuerpos académicos, las líneas, te vas acuerpando y te vas enriqueciendo. Repito, en las privadas yo veo esa paradoja, veo la sociedad de la información y veo a los trabajadores prácticamente instalados en la edad media de un trabajo a destajo. Así tal cual lo pongo, Luis. Gracias, maestro Lauro. Nos está pidiendo la palabra la maestra Carla Velasco. Maestra Carla, anda por ahí, ¿quiere usted decir algo? Vamos ahorita con los, con las personas que están atendiendo y que están haciendo el favor de seguir la sesión. Maestra Carla, no sé si tenga alguna pregunta o algún comentario. No sé si ya se desconectó. Bueno, en lo que toma la palabra, Florecita, ¿nos ayudas? Creo que hay por ahí 3 comentarios o preguntas, ¿no? Sí, de Omar Monteagudo nos dice, al respecto del soporte de la pública y privada, fui testigo de primera mano que sí hay una y muy grande. Abigail nos dice, buenas tardes, por favor, si la ponente del IEMS puede ahondar sobre si notó o no el apoyo institucional. Gracias. Tesabel nos dice, sí existe diferencia. En mi caso trabajo en una pública y otra privada. En la privada existen los recursos tecnológicos, además de seguimiento del avance de los programas académicos en el caso de posgrado. Pedro Canto nos dice, nativo digital es un término utilizado por primera vez por Mark Prensky y refiere a las personas que nacieron y se desarrollaron relacionados con el uso de la tecnología. Posteriores investigadores relacionaron el concepto con la edad o la fecha de nacimiento, lo que ha dado lugar a un gran debate. Ángeles nos dice, los profesores privados se quedan sin sueldo, tienen mayor apoyo tecnológico y las privadas tenemos el sueldo, pero como dijo Arangus, con los dedos en la puerta, estresados y con mucho trabajo, porque ahora damos servicio a la carta. Ok. Como dijo Arangus. Muchas gracias. Lilia, creo que hay una pregunta, ¿verdad? Dirigida para ti, si puedes ahondar un poquito más en el apoyo institucional, nos lo pide Abigail. Sí, gracias, Luis. Particularmente en el instituto, lo que se hizo fue abrir un micrositio para cada plantel en el cual los docentes podíamos subir materiales, pero digamos que apoyo como tal no fue simplemente abrir un espacio para subir tus clases, ¿no? Para que los muchachos pudieran tener acceso a dónde descargarlo, pero realmente apoyo como tal, pues no lo hubo.
Y me parece que aquí quien podría dar una mejor referencia es el maestro Omar, porque él tiene el contraste entre el instituto y una universidad privada. Y creo que ahí es donde se ve más el contraste de qué es lo que puede ofrecer una universidad privada y cuáles son los problemas que ahí se están identificando versus una pública. Porque, vaya, concretamente, contestando a la pregunta, si hubo apoyo en el IEMS, pues no lo hubo. Nuestro sueldo como docentes lo tuvimos íntegro, sí, pero fuera de eso, las autoridades no hicieron mucho acto de presencia. Ya, ok. Creo que la maestra Carla, que había pedido la palabra, salió de la sesión. Vamos a ver si regresa. Con mucho gusto. Le damos la palabra o leemos sus comentarios o sus preguntas, como lo hemos estado haciendo ahorita, ¿no? Pedro Canto dice lo del nativo digital. Efectivamente es un concepto de Prensky, en donde pues da la idea de que a lo mejor es la interpretación que se hace de eso, pero el hecho de haber nacido en determinada época, se pensaba que ya por eso los estudiantes, los más jóvenes obviamente, pues hacen maravillas con las tecnologías, lo cual efectivamente se ha puesto mucho en discusión, porque no necesariamente el nacer en un determinado periodo histórico pues te da las herramientas necesarias para desenvolverte en esta sociedad, como se le ha llamado, de la información, del conocimiento o del aprendizaje, sino se requieren ciertos asuntos que evidentemente son formativos. Entonces, si bien para el ocio puede que sí se la sepan muy bien, pues en cuestiones educativas no necesariamente. Por eso es que está a discusión. Yo les preguntaría a nuestros estudiantes, Mauricio y Oli, en su caso, por ejemplo, el hecho de ser estudiantes les da, porque esa es también la parte de la temática, ¿no? De la sesión, el hecho de ser estudiantes, simplemente por el hecho de serlo, por el hecho de la edad o lo que sea, les da estas posibilidades de un manejo de las herramientas tecnológicas, o se enfrentaron a a problemáticas en cuanto a cuestiones, digamos, de alfabetización digital. Es decir, les costó algún tipo de trabajo realizar algunas actividades, entenderle alguna plataforma, captar pedagógicamente el sentido de lo que se estaba haciendo a través de los recursos digitales. Es decir, concretamente la pregunta para ustedes sería: ¿qué oportunidades de alfabetización digital ven en ustedes? Y en su contraparte. No sé si me explico. O sea, primero como estudiantes, ¿no? ¿Qué oportunidades de alfabetización digital ven en ustedes? Y luego, ¿qué oportunidades de alfabetización digital ven en sus profesores? ¿Qué ven que nos hace falta? Para de ahí, ir hacia los profesores y a ver ellos qué nos cuentan. No sé quién quiera responder primero esa pregunta. Oli. Bueno, en mi caso, profesores, pues sí me costó trabajo porque yo no estaba acostumbrada a utilizar Zoom. Me apoyé en mis hijos. Ellos de repente, sobre todo cuando no me escuchaba como hace un momento, tenía que pedir ayuda a ellos. Y sí es importante, o sea, aprender y pues mejorar y tener la posibilidad de estudiar y de estar más empapada de estas plataformas. Y para los profesores, sí, en el caso de ellos, sí necesitan alfabetización digital, profesor, porque muchos profesores nada más fue por WhatsApp o por correo electrónico y no tuvimos clases virtuales. Entonces sí es importante que ellos se alfabeticen. Bien. Mauricio. Bueno, yo creo que la única ventaja, como hablando de lo que es la generación, podría ser que ya no le tenemos tanto miedo a picarle, ¿no? A las habilidades o a las opciones que te da cada plataforma.
como que ya las generaciones más jóvenes ya saben que para todo error hay una solución y muchas veces, bueno, a mí me pasó también con mis papás, cuando tenían que realizar alguna tarea o alguna videoconferencia, como que tienen ese, y si le hago aquí, ¿qué va a pasar? Y si le hago aquí, ¿cómo lo recupero? Entonces, y las generaciones más jóvenes, ¿no? Ya le picas y si no, pues ya sabes cómo regresar. Eso es la única como ventaja que yo vería en el manejo o la alfabetización digital. De igual forma, hubo plataformas como cuando yo el Zoom no lo había ocupado hace mucho y pues no sabía que tenía algunas funciones, ¿no? Como la de grabar, como la de compartir la pantalla de alguna forma. Esas cuestiones sí se tienen que adaptar. Ahora, en cuanto a los docentes, bueno, me gustó mucho que cada uno buscó la manera de poderse adaptar, sobre todo al contacto por este medio, ¿no? Era difícil, era complejo porque pues cada uno estaba en diferentes circunstancias. También ellos tenían, bueno, tienen en su mayoría más trabajo porque son más alumnos a los que no solamente se enfocaban en el posgrado, ¿no? Sino tienen de diferentes niveles y entonces el trabajo para ellos era un poco más extenso, pero me gustó que cada uno buscó la forma como de adaptarse. Encontramos este medio del Zoom para mantenernos en comunicación y como que no nos golpeó tanto esa cuestión de no estar en contacto, ¿no? Por el correo electrónico nos mandábamos las tareas, incluso todavía ahorita los avances y toda la cuestión que tiene que ver con la tesis la seguimos trabajando como a distancia. Tuvimos como que más esa facilidad de una vez que encontramos la plataforma para el contacto, llevarla a cabo. Digo, tampoco necesitamos como de una herramienta mayor porque, bueno, ya se supondría que cada uno ya es responsable de su aprendizaje de cierta forma, pero en cuanto al contacto, esa parte sí me gustó que cada uno sí se adaptó y buscó la forma de no abandonarnos, ¿no? De no dejarnos a la deriva, como comentaba la compañera Olivia. Yo no puedo decir que alguno de los docentes que tuve no se comunicó, al contrario, todavía hasta la fecha seguimos teniendo en contacto por grupos de WhatsApp o incluso mediante estos eventos. Entonces, ahí sí, posiblemente, como cualquier persona, ¿no? A lo mejor enriquecerse un poco más en otras plataformas, ¿no? No solamente encasillarse en Zoom, ¿no? Buscar alguna otra alternativa que sea parecida, pero de ahí en fuera no habría o no tuve esa mala experiencia con los profesores. Ok, pero hay algo, Oli, Mauricio, en lo que específicamente tengamos que trabajar los docentes para que el próximo semestre o las actividades futuras sean, por decirlo de alguna manera, más exitosas o que fomenten algún aprendizaje significativo? O sea, ¿hay algo concreto en lo que ustedes vean que es necesario que le entremos como docentes en términos formativos? Hablo a nivel general de todas las experiencias que tuvieron en el semestre pasado, no particularizando a nadie, sin mucho menos, pero hay algo en particular que ustedes quisieran decir. Me parece que una oportunidad de alfabetización, de formación más en términos integrales, quizá incluso sería esto o esto o esto. ¿Mau? Bueno, eh, tal vez la cuestión de no nada más centrarse como en el Zoom, ¿no? Aprovechar algunas otras herramientas, ¿no? Yo sé que a lo mejor en la carga de trabajo del seminario, bueno, del posgrado, es ahondar sobre mucha lectura, ¿no? Pero actualmente también hay otras funciones, ¿no? Podemos encontrar algún video, podemos encontrar alguna otra alternativa para poder enriquecer ese aprendizaje, ¿no? No solamente luego centrarse nada más en los PDFs. Hay algunas otras opciones, digo, sobre todo las de videos, que pueden enriquecer alguna cuestión de la que estemos tratando, ¿no? O el manejo de alguna otra plataforma. Como, bueno, en su momento la que hizo como que el boom fue se me fue el nombre de la que es como la de PowerPoint, pero que va a Prezi, que en su momento fue muy novedoso. Alguna cuestión sí distinta, ¿no? Para no hacer nada más como la cuestión de la revisión del texto, ¿no? Sino
poder encontrar sé que es complicado porque pues se supone que es la base, ¿no? De realizar el trabajo de las lecturas, pero podríamos encontrar algún otro medio, ¿no? Como decían en la teoría del conectivismo de Siemens, ¿no? Encontrar algún otro nodo para poder hilar y ocupar de mejor forma las tecnologías digitales como herramientas para poder llegar a un aprendizaje un poco más significativo para cada uno, ¿no? Que esa es la ventaja que nos da la parte de autonomía, ¿no? Que cada uno puede manejar algunas otras cuestiones alternas en tiempo real para poder enriquecer el aprendizaje, ¿no? Incluso una palabra, ¿no? Que no llegue uno a entender, pues antes tenías que buscarla en el diccionario y ahorita con la misma computadora podemos abrir otra ventana y en cuestión de segundos te la da, ¿no? Así como que esa simbiosis entre tecnología y el aprendizaje o la teoría que manejamos como que todavía está un poco lejana y eso es como que yo creo que en lo que deberíamos de trabajar todos, ¿no? Bien, Mau. Muchas gracias, Oli. Pues yo lo que veo es que la mayoría de profesores sí tiene el compromiso de tener el acercamiento, pero yo creo que sí les falta a lo mejor más empatía de las circunstancias de algunos compañeros o de cómo se encuentran algunos alumnos. Y en el tema de alfabetizar, yo creo que muchos a lo mejor por las circunstancias de la edad no ven el camino como una herramienta, alguna plataforma o cómo realizar la clase que sea más didáctica o más pedagógica. Yo creo que sí falta eso, profesor, en algunos, no en todos, pero sí sería importante que vieran ese déficit que tienen algunos profesores. Ok, gracias. Gracias, Oli. Regreso con los docentes, con Lauro, con Lilia y con Marcelino. Dos preguntas en una. La primera, pues, ¿qué oportunidades ven en ustedes como docentes o en términos generales, no necesariamente en ustedes, sino en todos los docentes, digamos, en el gremio? Sí estamos sabiendo qué enseñar, cómo enseñar, para qué y cuál es la pertinencia de tal o cual herramienta, porque yo decía hace un momento, sí está bien saber, como decía Mauricio, saber dónde se le aprieta el zoom para que grabe, pero lo más importante es, como lo decía, saber qué hacer pedagógicamente con esos materiales, con esos instrumentos, con esas herramientas. ¿Estamos preparados para eso? Número uno. Y número dos, los estudiantes sí son, por el hecho de ser más jóvenes y por el hecho de ser estudiantes, ¿sí se las saben de todas, o no son como tan nativos digitales como se había planteado en un principio? Esto para discutir un poco el concepto de Prensky. Entonces, le cedo la palabra, Lilia. Sí, Luis, gracias. Mira, respecto al primer asunto, creo que esta situación dejó visibles muchas cosas que sabíamos que estaban, pero como que no queríamos ver. Y me parece que desde el punto de vista de los docentes, esto puede ser una gran oportunidad para darnos chance de hacer las cosas diferentes, hacer las cosas de otra forma. Creo que como docentes es muy fácil que caigamos en la zona de confort y en pensar que lo que yo hago está bien y por eso no intento otra cosa. Y toda esta situación nos movió el tapete en ese sentido, nos hizo ver que sí tenemos que intentar cosas diferentes. Entonces, desde luego, muchos docentes experimentaron la gran complicación que representa trasladar tu clase de un entorno presencial a un entorno virtual. Sí, representa mucho más trabajo, representa más esfuerzo, más tiempo, etcétera. Pero también es una oportunidad. A lo mejor no se trata de repetir lo que haces en el salón en un video, sino tratar de hacer algo diferente. Eso por un lado. Y por otro lado, la cuestión de los estudiantes, si de veras son nativos digitales. En mi experiencia en esta situación de trabajo a distancia, tuve una experiencia muy padre que me llenó de mucha satisfacción porque enseñé a mis estudiantes a utilizar una aplicación digital que es una calculadora graficadora, que si no la conoces no es tan simple de usar. Y yo
había proyectado que les iba a costar mucho trabajo entenderlo y que a mí me iba a tomar mucho tiempo y mucho trabajo con ellos para que entendieran cómo utilizarla. Fue maravilloso. La abrieron y ya sabían qué era lo que tenía que hacer. Entonces, en ese sentido, la experiencia que yo tuve es que con los poquitos que logré llegar hasta el uso de esa aplicación, sí son nativos digitales, porque no necesitaron tanta ayuda de mi parte para entender cómo tenían que usar ese recurso. Pero les diste la ayuda, digamos. O sea, el papel del docente ahí sigue siendo importante, ¿no? Okay. Sí, la guía de entrada yo se las di, pero ya que entraron, solitos se siguieron. Muy bien. Maestro Lauro. Tu micro, Lau. En gran medida, pero al final también hay que transitar a nuevos retos y desafíos, a nuevas formas de aprender, nuevas formas de enseñar. Y en ese desafío y en estos retos, no solo para el próximo semestre que ya lo tenemos encima, sino finalmente de aquí para el real, de aquí para adelante, sin duda, el desafío más grande es, repito, el desafío no es nada más dominar las herramientas, el medio, la plataforma, sino el saber para qué, el cómo utilizarlas, para qué este dispositivo, qué aprendizaje significativo no me va a detonar, qué habilidades, qué nuevas prácticas, ante un mundo evidentemente que ya cambió ahí de entrada, ¿no? Y para los profesores, la necesidad de capacitarse en esa parte. Afortunadamente, yo veo también esa experiencia presencial, que no es lo mismo, por supuesto, pero que nos puede representar, ¿sí?, al final también una plataforma para avisorar nuevos tiempos, nuevos retos. Y ahí mismo está la solución dentro de cada institución mixta, híbrida, modal o multimodal, cualquiera que ésta sea, es decir, abierta, semiabierta, a distancia, presencial. Al final, yo creo que el gran activo son los docentes, las docentes, porque al final siempre entre ellos hay un activo de que nos pueden ir a los que vamos un poco más rezagados en esa parte, finalmente a solventar este déficit de herramientas. Más allá de que de ser migrante o nativo, de toda esta gran discusión, este gran debate, por ahí lo plantearía. Y por la otra, es la segunda pregunta que tú planteaste, si estamos preparados, si los alumnos se les saben de todas, para las cosas, hay de todo, como en la viña del Señor, evidentemente que no. Hay muchos estudiantes que sí están pertrechados para apachurar un botón aquí y allá, pero a la hora de un trabajo académico, simplemente de buscadores académicos, de referencias serias, de planteamiento del problema, del manejo de autores, estando en ese océano de información, yo me sorprendía que no sabían y volvían a la figura del maestro. ¿Y el maestro qué nos recomienda, qué nos sugiere? Ahí está, no es que sea insustituible, pero sí, ahí está la guía, sí, la parte significativa del ser docente, ¿no? En este mundo digital, en esta práctica. Aunque tenemos, digamos, algunos déficits tecnológicos, pero lo otro prácticamente es insustituible, aunque la educación abierta a distancia o más allá, la online requiere, prácticamente está configurada para ser autodidactas, para la autonomía, para un perfil específico y no volcar todo el perfil como ahora lo estamos haciendo. En eso hay que ser muy cuidadosos porque, repito, está de por medio. El nuevo reto es qué estamos enseñando, las nuevas formas y qué van a aprender, qué quieren aprender. En eso está no el debate, sino finalmente ya ese tsunami ya lo tenemos, nos está envolviendo y ese es uno de los grandes retos y desafíos, Luis y los colegas que tenemos enfrente. Bien, gracias. Gracias, Lauro. Maestro Marce. Sí, mira, Luis, yo creo que esta parte es muy importante, las oportunidades. Pues nos tomó la pandemia y no sabíamos y no nos dieron toda la información concreta en qué consistía. La contingencia, sanitaria, pues de igual modo. Vemos que hay muchos problemas educativos de modo general en la población y en todos los niveles educativos en términos de no entendemos que la importancia de reducir los riesgos de contagio tiene que ver con la circulación, con el traslado.
Y esto, si es un problema educativo, entonces ya traíamos problemas atrás para comprender la realidad. Y esta comprensión de la realidad tiene que ver con el empleo adecuado de las herramientas para contar con la información suficiente que nos permita organizarla, desde indagarla, organizarla, sistematizarla, poderla criticar, analizar, reflexionar sobre de ello. Y en una formación profesional en nivel superior, pues todo esto es lo fundamental. Y en lo que tenemos ahorita que ubicar como una oportunidad, me parece, es que esta pandemia nos obliga a pensar de un modo distinto completamente a como estábamos acostumbrados. Se señala mucho por acá el confort en el que estábamos, y sí es una serie de rutinas e inercias. Tengo testimonios de alumnos que los maestros durante este periodo les obligaban a exponer en pantalla, en internet. O sea, ¿se imaginan lo que es eso? 2 horas estar aguantando todas esas exposiciones. ¿Qué es lo que ha hecho esta contingencia? Pues que ha desnudado la manera en cómo realmente trabajamos desde lo presencial. Y lo peor es que no somos autocríticos y queremos reproducir lo que hacíamos de modo presencial como docentes desde casa, a través de plataformas. Y demandamos y demandamos y demandamos más y más y más plataformas. Y ahora con el tema que nos trae a la mesa de nativos o migrantes digitales, pues yo creo que habría que configurar a qué se están refiriendo con esto de nativos. Picarle, pucharle, moverse, todo. Los chavos se la mueven de muchos lados, pero manejar, organizar, analizar información y que esto sea una herramienta, pues a los maestros también es una dificultad muy grande, porque si yo reproduzco mis clases presenciales en pantalla, me estoy enfrentando a mi propia actitud como docente, que para mí es cubrir un horario y los quiero cubrir virtual. Entonces, me parece que si no pensamos de manera distinta desde la universidad, desde las instituciones de educación superior, porque no van a ser las mismas, ninguno de nosotros tener que ver las cosas desde otro modo, y la formación profesional de los muchachos va a pasar por otras circunstancias completamente distintas. Es más, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar así. Ahorita estamos por empezar el siguiente semestre, pero no sabemos si es hasta diciembre, si nos vamos hasta enero, si continuamos hasta concluir el otro semestre, si esto se vuelve una forma, las instituciones. Mauricio plantea mucho lo que sucede en posgrado. Hay que distinguir los niveles educativos. Teníamos ya esa posibilidad de hacer más trabajo en línea, porque hay más autonomía. Pero en licenciatura encontramos muchos problemas desde lectura de los estudiantes, de comprensión. Entonces, son cuestiones que las plataformas por sí mismas no lo resuelven. Bien, ahora se ha querido en la universidad pues trasladar los programas a presenciales en línea. Sí, que yo Las creo circunstancias son otras. que yo creo que eso es, a modo de ver, no estoy de acuerdo, una de los principales errores, ¿no? Tratar de llevar sin más lo que hacemos presencial a las plataformas digitales cuando no son los mismos entornos ni mucho menos, ¿no? Vamos ahora con las personas que nos acompañan. Sí le pido a Flor que nos ayude con la lectura de por ahí 1 o 2 comentarios. Si nos ayudas, Flor, por favor. Pedro Canto nos dice, el primer gran problema me parece que fue de toma de decisión.
considerar la alternativa de continuar o la de parar y esperar que la contingencia termine. Me parece que la mayoría estaría de acuerdo en continuar con base en una enseñanza en línea o a distancia. El segundo gran problema me parece que fue, por una parte, la falta de acceso a la tecnología para muchos estudiantes y la de que los profesores adaptaran sus programas a una modalidad en línea. Alma G. Martínez nos dice: concuerdo con lo que dice Ángeles con respecto a las instituciones privadas. Tengo una compañera que le redujeron las materias que impartía y además el sueldo iba a bajar con la excusa de que el cuatrimestre es en línea y según ellos es más fácil. Hay más comentarios, no sé si continúo. Sí, adelante. Momo nos dice: tal vez para ir más allá de la anécdota, que en sí tiene un gran valor, he visto en otros foros la tendencia a cuestionar la situación. Contenidos programados contra estrategias de aprendizaje. Dudo que nativo digital sea algo más que un tipo de lenguaje. ¿Qué tal si antes de repetir lo que se hacía presencialmente, ahora a distancia, se atacaran los problemas cognitivos al menos subyacentes? ¿Cómo volvernos usuarios y generadores de información? Es mucho más importante cómo volvernos usuarios digitales. Continúa, Pedro Canto nos dice: la literatura del tema pretende explicar lo que Olivia mencionó. Para utilizar el Teams, un migrante pediría el manual del programa y pediría un tutorial. Un nativo digital preguntaría a un compañero o utilizaría una guía de referencia rápida, mientras que un millennial iría a utilizar el programa directo. Esto probablemente no aplica a todos. Dos sí. más, Florecita. A mí me parece, Omar G. Monteagudo nos dice: a mí me parece que aprender a usar herramientas es útil y un paso, pero no es lo único ni lo más importante. Habría que aprovechar para volver a preguntarse: ¿qué se enseña? ¿Por qué se enseña? ¿Cómo se inserta lo que se enseña en la realidad de los chamacos? ¿Cómo subirlo es otro tema? Y Cristina nos dice: creo que es importante reflexionar acerca de cuál es el papel de las herramientas, qué importancia les estamos dando en esta situación. Me parece que la discusión se está centrando en ellas, cuando lo importante es quizá cambiar las formas de aprender y enseñar. Ok, muchas gracias. En 40 segundos, Lilia, ¿qué tendríamos que hacer para enfrentar lo que viene? Mira, yo de entrada la pregunta que me he estado haciendo y que todavía sigo dando vueltas y vueltas es, bueno, pensando en mis muchachos en especial, ¿cómo puedo trabajar a distancia con ellos, pero sin estar conectada a internet? Creo que ese meollo a mí me trae dando vueltas y todavía no logro responderme a mí misma. Bien. Lauro. Tu micro, Lau. Más, tu pregunta me genera más dudas e incertidumbres, no solo tu pregunta, el contexto post-pandemia. Es un contexto plagado de incertidumbres y al final yo creo que en 40 segundos hay que seguir debatiendo qué vamos a hacer, hacia dónde vamos para que sea colectiva esta toma de decisión, ¿no? Repito, hay muchas preguntas en el tintero, mucha incertidumbre que se va despejando en estos diálogos, en estas charlas a todos los niveles. Me parece que esto está abierto. Por ahí puedo más o menos decir en 40 segundos. Me quedo con más inquietud y más rangos de incertidumbre. Bien, Mauricio, un último comentario, igual algo que quieras Bueno, pues yo creo que el escenario post-pandemia deja claro y en evidencia que el error más común o que no se debe de replicar es tratar de pasar lo presencial a lo digital, porque eso no va a generar ningún cambio. Habría que plantearse desde lo que tenemos como la herramienta digital para poder generar nuevamente una estructura que pueda funcionar de mejor manera para generar aprendizaje sobre los estudiantes. Eso es como
como el camino que yo me imagino que debería de seguir el escenario post pandemia, porque muchas veces se están preocupando, sobre todo lo que he visto en cuanto a los anuncios del siguiente ciclo escolar, es como tratar de sustituir a la parte presencial, pero no han tomado en cuenta que la herramienta la podemos adecuar para poder generar nuevas modalidades y nuevos sistemas de aprendizaje de forma virtual y a distancia. Muy bien, Mau. Oli. Pues que en ese próximo semestre tenemos que estar adecuando pues las herramientas y las circunstancias que se den y trabajar lo mejor posible, profesor, con las herramientas que tengamos. Gracias, Oli. Marce, muy breve, por favor. Pues en 40 minutos nada más les podría decir que parece fundamental construir el común en cuanto a lo que significa el proceso educativo de lo que estamos viviendo y lo que viene. Y eso pasa por la vida, por la salud y por muchos otros aspectos antes de procesos programados para llevarlos en plataforma. Entonces, sería una forma de continuar el debate y ver de qué manera generamos alternativas educativas que no necesariamente tienen que pasar por estas circunstancias tecnológicas. Gracias, muy amables. Gracias a ti, Marce. Y que al final, efectivamente, tenemos que hacer algo, ¿no? Con todo este trabajo, con todos estos testimonios. Por eso es importante reunirnos y conocer las experiencias de todo el mundo. Que dicho sea de paso, en las últimas sesiones de este ciclo de videocharlas, ya en septiembre, vamos a hacer un ejercicio justamente de análisis, de síntesis, ¿no? Recopilatorio de todo lo que ha sucedido en estas mesas, en estas sesiones, de tal manera que podamos generar algún tipo de conclusión o de propuesta para lo que sigue, ¿sí? Entonces, estén pendientes, vamos a recoger todos los comentarios de los chats y de todo lo que aquí se ha dicho para al final poder hacer un balance de todo lo que se ha dicho, no solamente en esta sesión, sino en todas. Entonces, no me queda más que agradecerles a tanto a Olivia como a Lilia, a Mauricio, a Lauro y a Marcelino por el tiempo y por habernos dedicado sus impresiones y sus experiencias con respecto a lo que vivimos en estos últimos meses y cedo el tiempo a la siguiente mesa, que también, o la siguiente videoconferencia, videocharla, es el nombre correcto como lo estamos manejando. Doy cedo la batuta a la siguiente videocharla. Muchas gracias. 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 ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro doctor. Buenas tardes a todos.